marzo, dijo. Yellowstone. Me mostró un parque enorme en el norte del país, un hermoso lugar montañoso con algo horrible escondido debajo. Un volcán gigante, explicó, de esos que si realmente explotara, cambiaría el mundo entero. Lo que me mostró no fue la explosión completa, pero lo que había allí fue suficiente para mantenerme temblando. Un trozo del borde cedió y liberó fuego, humo y ceniza en una cantidad mucho mayor de la que nadie esperaba. La columna de humo se elevó tanto que desapareció en el cielo. Todo lo cercano dejó de existir, pero el verdadero peligro era la ceniza. Cayó como nieve gris sobre Montana, Idaho, Wyoming, y en 24 horas ya llegaba a las Dakotas, Nebraska, Minnesota. Los cultivos recién sembrados quedaron sepultados. El ganado murió en los pastos porque la ceniza contenía partículas que destruían sus pulmones, y no había forma de proteger a millones de animales de un aire imposible de respirar. El cielo se volvió extraño, ni oscuro ni gris normal, algo intermedio, porque el aire allá arriba estaba lleno de partículas que no se asentarían durante meses. La temperatura comenzó a bajar, no de golpe, pero lo suficiente como para destruir lo que quedaba de los cultivos. Y Jesús me dijo que este era el desastre que lo conectaba todo, porque fue el momento en que se acabó la comida, la costa bajo el agua, el medio ambiente destruido, las tierras de cultivo cubiertas de ceniza. El impacto de esto en 330 millones de personas que comían alimentos que llegaban en camiones por carreteras que necesitaban funcionar, no requería estudio para comprenderlo. Solo había que contar, y los números no cuadraban, y aún faltaban 3 más. Llegó la cuarta visión, y ya estaba devastado por dentro. Ya había visto cómo el mar se tragaba una ciudad, ya había visto cómo la tierra se abría y los ríos fluían hacia atrás. Ya había visto cómo la ceniza sepultaba granjas, mataba ganado y cubría el cielo. Y pensé, de verdad pensé, que lo peor ya había pasado, que Dios ya me había mostrado el límite de lo que la tierra podía ser. Pero la cuarta visión no era la tierra, era la gente, era la mano del hombre, y cuando vi lo que se avecinaba, comprendí que el temblor de la tierra es terrible, pero la maldad del hombre planeando la destrucción con calma, calculando con un tiempo determinado, es otro tipo de horror. Es el tipo de horror que te hace perder la fe en la humanidad si no tienes fe en Dios para aferrarte. 15 de marzo, dijo Jesús, la red eléctrica. Y me mostró 3 ataques simultáneos en 3 partes diferentes del país, dirigidos a los transformadores que almacenaban toda la energía de Estados Unidos. No fue una bomba, no fue un misil, fueron eventos electromagnéticos, me explicó Jesús, y no sé qué significa eso en términos científicos, pero vi lo que pasó. Vi cómo se fue la luz, vi cómo el país se quedó a oscuras, no de golpe, sino a pedazos, como cuando se va la luz en un barrio y luego en otro, pero no se detuvo. Y Jesús me dijo que esos transformadores no eran cosas que se pudieran arreglar en días o semanas. Se fabricaban en otros países, tardaban años en estar listos y no había repuestos almacenados en ningún lugar de Estados Unidos. Cuando se rompieron, lo hicieron de una manera que nunca se recuperará. Todo lo que funcionaba con electricidad y que se había fabricado después de 2005 dejó de funcionar. Los coches dejaron de funcionar. Los hospitales dejaron de funcionar. Las plantas de tratamiento de agua dejaron de funcionar. El equipo que la Defensa Civil utilizaba para intentar lidiar con los 3 desastres que ya habían ocurrido dejó de funcionar. Y los hospitales que seguían en pie operando con generadores descubrieron que los generadores funcionan con combustible y el combustible llegaba en camión
y el camión necesitaba carreteras, y las carreteras quedaron destruidas, y el sistema de suministro se averió junto con todo lo demás. Vi lo que vino en los días siguientes, no el primer día, que fue el día de la conmoción, los gritos, la desesperación inmediata. Vi lo que vino el segundo, el tercero, el cuarto, cuando la conmoción se convirtió en silencio y el silencio en la comprensión de que esto no se iba a arreglar pronto. Vi una planta de tratamiento de agua que funcionaba con energía de reserva, consumiendo su último litro de combustible y apagándose. Vi un enorme almacén lleno de alimentos que se habían almacenado para distribuir a personas en otros desastres, perdiendo su refrigeración y pudriéndose por dentro. Vi una torre de comunicaciones cayendo y un condado entero quedando aislado, sin contacto con nadie, sin saber qué estaba pasando en el resto del país, sin saber si alguien vendría. Cada una de estas cosas por sí sola podría haberse resuelto, pero en conjunto, en un país que ya llevaba semanas de rodillas, fue el fin de lo que hace funcionar a una civilización. Fue como quitar los pilares de una casa que ya estaba agrietada. La casa no aguanta, se derrumba, y vi a gente tomando decisiones que nadie debería tener que tomar. No gente gritando y corriendo como en una película. Gente tranquila, en una cocina oscura, en un pasillo de hospital sin luz, en una gasolinera vacía con la mirada perdida, familias decidiendo qué camino tomar, gente agarrando lo que podía y caminando hacia un lugar que alguien decía que era mejor, sin saber si era cierto, sin forma de comprobarlo, porque el teléfono no funcionaba ni la radio, y la única información que existía era el boca a boca de gente tan perdida como ellos. Y entonces llegó la quinta visión, y esta fue la que me hizo comprender que el mundo no solo se estaba desmoronando, estaba siendo empujado hacia la guerra. El 18 de marzo Jesús dijo, Irán. Y su voz, al pronunciar esa palabra, tenía una tristeza diferente a las demás. Las otras tenían la tristeza de un padre que ve sufrir a su hijo. Esta tenía la tristeza de un padre que ve a su hijo cometer una tontería por orgullo. Me mostró lo que sucedió. En medio del caos, con el país a oscuras, con la costa bajo el agua, con el medio ambiente destruido, con la comida escaseando, alguien en Estados Unidos, gente poderosa, gente uniformada, decidió que Irán era responsable de los ataques electromagnéticos. No sé si era cierto. Jesús no me lo dijo. Lo que me mostró fue la decisión tomada en una habitación con gente alrededor de una mesa y mapas en la pared, y la certeza en sus ojos de que tenían razón, esa peligrosa certeza que tienen los hombres cuando ya han decidido y solo buscan una razón para justificar lo que ya quieren hacer, y atacaron. Estados Unidos atacó a Irán, e Irán respondió, y lo que empezó como un ataque se convirtió en guerra. No una guerra de película con música y héroes, una guerra de verdad, con misiles de verdad, con gente de verdad muriendo, con bases militares ardiendo, con barcos hundiéndose, con aliados de un lado y aliados del otro, entrando uno a uno hasta que se convirtió en algo que ya nadie podía controlar. Y yo estaba allí arriba viéndolo y pensando en los chicos estadounidenses que iban a ser enviados a morir en el desierto mientras su país era destruido aquí. Los chicos iraníes que no habían pedido ninguna guerra e iban a morir porque gente poderosa decidió por ellos. Y también pensé en los chicos colombianos porque cuando Estados Unidos va a la guerra, el mundo entero lo siente. Y Colombia siempre lo ha sentido, y lo sé no porque lo haya estudiado, sino porque lo viví. Jesús me mostró lo que la guerra le hizo a lo que quedaba del país. Estados Unidos ya estaba de rodillas,
no tenían electricidad, no tenían suficiente comida, no tenían carreteras en buen estado, y ahora enviaban los pocos recursos, soldados, combustible y atención que les quedaban a una guerra al otro lado del mundo. Las personas que esperaban ayuda en Memphis, San Luis, Nueva York y en todos los demás lugares destruidos, vieron cómo la ayuda salía en aviones militares. Vieron al gobierno, que ni siquiera podía cuidar de ellos, decidir que luchar contra Irán era más importante que alimentar a sus propios ciudadanos. Y la ira que nació allí, la ira de aquellas personas que ya lo habían perdido todo y ahora veían al gobierno gastar su último aliento en una guerra, esa ira la vi crecer como un reguero de pólvora. Vi protestas, vi enfrentamientos, vi soldados estadounidenses apuntando con armas a estadounidenses en las calles estadounidenses. Vi la bandera de ese país, la misma bandera que veía todos los días cuando vivía allí, colgada en las casas de personas que se enorgullecían de ella. Vi esa bandera rasgada en el suelo en una ciudad que parecía una zona de guerra sin necesidad de una guerra desde fuera, porque la guerra ya había llegado dentro. E Irán no era débil. Irán tenía aliados. Rusia actuó. China actuó. No de golpe, no con declaraciones ni fanfarrias, sino como suceden estas cosas, lentamente, con apoyo por aquí, un arma por allá, un veto en el Consejo por allá, hasta que Estados Unidos se dio cuenta de que no estaban luchando contra Irán, estaban luchando contra medio mundo. Y lo estaban haciendo con un país extinguido, hambriento, fracturado, desangrándose por dentro. La sexta visión se sumó a la quinta sin parar. 25 de marzo, dijo Jesús.